Muy buenas noches, amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú. Este es un programa que se transmite a través de BHTV, nuestro canal, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja, y asimismo por 99 repetidoras a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Luciano Reboredo vamos a llevar las incidencias más importantes del presente programa. ¿Cómo estás, Luciano? Ángel, muy bien, buenas noches. Acá, como siempre, listo para nuestro análisis semanal. Bueno, el hecho importante de la semana pasada ha sido sin duda lo ocurrido por la noche del día miércoles 22 de mayo, en el cual se conoció la decisión de la Junta Nacional de Justicia de destituir, no separar, sino destituir a Patricia Benavides de su calidad de fiscal. O sea, ella sale de la fiscalía a partir de una imputación más que dudosa. Dicen que por haber cambiado a la fiscal que veía el juicio de su hermana o veía el proceso de su hermana, cosa que es hartamente discutible, por lo menos en primera fase. ¿Por qué? Porque es una atribución de la fiscal de la Nación reorganizar, cambiar el Ministerio Público. Y en todo caso, una vinculación directa tiene que demostrarse, no es una cosa evidente. El fiscal Villena, el encargado el fiscal transitorio, también apenas entró, cambió a todo el mundo, hizo un recambio total, y entonces yo también podría pensar que procesos que están en marcha han sido violentados, ¿no? Pero yo creo que las razones jurídicas aquí sobran. Es una jerga vacía, en la medida de lo que se trataba era impedir de cualquier manera, a cualquier costo, que Patricia Benavides, la primera semana de junio, al vencerse el plazo de 6 meses de su primera suspensión, pudiera regresar a la Fiscalía de la Nación. Eso aterraba a los caviares que ya se han atrincherado ahí, y en consecuencia, si no era por el lado del juez, iba a ser por el lado de la Junta, pero de cualquier manera se iba a producir un bloqueo para que Patricia Benavides no regrese, y no han encontrado mejor mecanismo que votarla, cuando ella es una autoridad, Luciano, que tiene fuero, tiene una protección. Claro, no es el procedimiento. A ella, para poder procesarla y sancionarla, incluso en temas penales, se requiere la autorización del Congreso de la República, en lo que se conoce como una obra de antejuicio. Todo eso ha sido burlado, pisoteado, no les interesa nada, porque había que sacar a Patricia Benavides a como de lugar. Con una Junta Nacional de Justicia, Ángel, que también carece de toda legitimidad después del retorno de los dos que han sido separados, por motivos ahí sí claramente establecidos como faltas graves, y la señora que supera la edad largamente y que se ha mantenido ahí sigue votando. En una junta, porque le da la gana, Claro, porque por sí y ante sí han decidido que ellos sí. Sí, han usado su informe legal, su dictamen, para procesar. Ni siquiera se han molestado en hacer uno nuevo, sino simplemente han usado el de una persona que ya en el momento en que estaba no podía emitir ningún informe, porque ya no era parte de este organismo, de la Junta Nacional de Justicia. Ahora a mí me preocupa mucho la pasividad con la que asistimos a todo esto. Pero es que eso no es todo. En todos los estamentos políticos. Sí, es que es parte del problema. Sociales y demás. Eso es parte, pero el tema de fondo es lo siguiente, que al día siguiente, a horas de la mañana, el panorama se completa, porque doña Zoraida Ábalos, ¿no?, que fuera destituida por el Congreso en un juicio político, ¿no?, que duró más de 10 meses, además, por cierto, donde se siguió todas las pautas del debido proceso, concluyó y la destituyó justamente por no actuar con diligencia para investigar a Pedro Castillo. Acuérdate tú. Claro. Entonces, el retorno hay un guión, ¿no? El retorno de Zoraida Ábalos, ¿no?, es paralelo, concomitante a la expulsión de Benavides, con una diferencia fundamental, que yo quiero que todos los amigos lo aprecien.
Patricia Benavides, con cualquier defecto que pueda haber cometido, cumplió un rol funcional esencial para la vida democrática del país. Puso el tinglado, las herramientas de la Fiscalía para investigar las tropelías que se estaban cometiendo durante el gobierno de Pedro Castillo. Y queda esa imagen de la captura de Castillo y ella al frente, ¿no? Un montón de denuncias, y además, cuando se precipitó y dio el fallido golpe de Estado, Patricia Benavides fue la que le abrió la causa correspondiente. O sea, el Perú democrático va a estar eternamente agradecido por el rol de Patricia Benavides, por habernos salvado de Pedro Castillo y sus truanes y compinches. Defendió la democracia. En cambio... Eso no le perdonan, ¿no? Y la otra estuvo al servicio del lagarto. En cambio, la otra señora al servicio del lagarto y se negó a investigar a Pedro Castillo. De haber seguido Zoraida Ábalos, en ningún momento se hubiera llevado ningún tipo de investigación y Pedro Castillo hubiera seguido quizás hasta la fecha. Ese es un asunto que tenemos que medituar los demócratas. Más allá de la triquiñuela y los argumentos jurídicos que hoy día, digo yo, están vaciados de contenido. Una fiscal que lucha para hacer que prevalezca la Constitución y denuncia las tropelías de Pedro Castillo, y una persona que se niega y finalmente es cómplice, como lo fue en los tiempos en que ella era compinche de Lagarto Vizcarra. Así es. Oye, y hay un ambiente de desolación, ¿no?, que nos lleva, por ejemplo, a ver a esta señora Zoraida Ábalos ingresar a la Fiscalía entre una lluvia de pétalos de rosas y globos y fiesta. Y tú lo has descrito muy bien, tanto la salida de Patricia Benavides como el retorno de la señora Zoraida Ábalos son parte de un guión inteligentemente planteado, hay una inteligencia obviamente detrás, y que termina con esta situación catastrófica, sí, que pisotea toda institución en el Perú. Es decir, ya no queda institucionalidad respetable, porque, porque todo ha sido arrasado por los caviares. Eso, ¿no?, de los pétalos y el bombos y platillos, eso es una portátil. Hay que decirlo así, sí, con claro, todas sus letras. Portátil justamente para vergonzosa. Una portátil estentoria que evidentemente demuestra pues quién está manejando el Ministerio Público. Pero el hecho cierto es lo siguiente: a Patricia Benavides se la castiga y se premia, se gratifica a la señora Zoraida Ábalos, la cual, mira tú, va a ingresar a ser parte de la Junta de Fiscales Supremos y probablemente por antigüedad, ella podría ser la nueva fiscal de la nación. Entonces se completa el círculo. El caviaraje ha terminado de capturar el Ministerio Público a pesar de los esfuerzos que los demócratas hicimos en distintos momentos, sobre todo para tumbar a Pedro Castillo, y ahí donde el rol de Patricia Benavides fue fundamental porque fue concomitante a todos estos esfuerzos. Ahora, de eso se trata en última instancia. Claro, pero también lo cierto del caso es que la democracia, las instituciones republicanas se encuentran ante un terrible peligro, que lo que ha sucedido con Patricia Benavides puede pasar con cualquiera. Mañana una fiscalía manejada por esta mafia caviar te mete preso, claro, y te acusa cualquier cosa. ¿Y qué se hace entonces con estos jueces que también reparten las prisiones preventivas y preliminares como si fueran naipes? Sí. Estamos ante una dictadura, sí, encubierta, ¿no?, ante un golpe de Estado blanco de estos sectores caviares que ya se han empoderado nuevamente. Mira tú, y el día de hoy, a través de un comunicado nos hemos enterado que el fiscal interino, Villena, ha decidido prolongar su mandato, con el respaldo de su junta, donde tiene, claro, una amplia mayoría, donde está Pablo Sánchez, donde está la señora Zoraida Ábalos y la señora Muñoz, y en realidad el caviaraje se entroniza, y esto, como tú lo has dicho muy bien, tiene consecuencias políticas, porque no es solamente que ya, bueno, esta gente está en el Ministerio Público, sí, sino esta gente, los caviares, utilizan el Ministerio Público como una punta de lanza, como un ariete contra las instituciones democráticas. Al no tener bancada en el Parlamento, son muy pocos y son insignificantes, y no tener una fuerza en el gobierno,
ellos han concentrado su accionar en el Ministerio Público, en parte del Poder Judicial y en esta policía que como mafia actúa dentro de la Policía Nacional y que una suerte de KGB criolla manejada por el señor Colchado y compañía que acompaña estas tropelías. Esto es sumamente grave, porque no solamente es un tema de legitimidad, es un tema de agresión y peligro, porque mira tú, quien tiene los poderes para poder encarcelarte, allanar tu domicilio, incautar tus bienes, confiscar tu propiedad, quitarte el dominio sobre tus bienes, el poder perseguirte, intervenir en general, es un poder similar al que tenían los militares en el siglo XX, que contaban con tanques, bayonetas y sables. Así es. Y en función a esa fuerza, que no nacía de la votación popular, ni mucho menos, ellos imponían. Y aún hubo un señor Velasco que quiso hacer una revolución ante el fracaso de las fuerzas civiles, según lo dijo en su momento. Bueno, esta gente igual, ellos consideran que tienen un patrimonio de la verdad. Ellos, por ser jueces y fiscales, conocen el derecho y a partir de ahí conocen pues lo que mejor le conviene al país y se zurran y desplazan a los organismos que son de representación popular y que en una democracia son los que tienen el mando, porque dice la Constitución, el poder en una democracia, el poder está depositado en el pueblo, pero el pueblo gobierna a través de sus representantes legalmente elegidos en elecciones periódicas, tanto para el gobierno como para el Parlamento. Todo eso queda en teoría en este momento y ha sido pasado por encima por esta mafia, esta argolla caviar. Y recuerda, Ángel, un caso en el que se repite más o menos la misma estrategia, que fue el caso de Chávarri. Sí. ¿No? No, es que esos son los comienzos. Claro, a Chávarri, ahí comienza todo, lo destituyen, etcétera, apoyados, y no hemos mencionado eso hoy día, por una prensa cómplice de estas tropelías. Hay una prensa cómplice que no entiende, que se solaza con estas cosas y no entiende que estamos generando unos monstruos que después pueden destruir el régimen democrático. Y así como toman medidas contra determinados políticos y determinados funcionarios, pueden también tomar medidas contra determinados radios, periódicos y medios de comunicación. No, por supuesto duda, que sí. Sin duda, claro que sí. Ellos manejan toda la gama de delitos que lo utilizan como arma arrojadiza contra las instituciones y los políticos que están en el campo democrático. Cuando empiezan a arrinconar a los medios de comunicación con acusaciones de difamación y demás que se pueden manejar muy fácilmente, ahí tendrán que reaccionar. Mientras tanto, hay una serie de medios que están echados, dejando que pase lo que tenga que pasar, favoreciendo a la mafia caviar. Efectivamente, yo creo que esto es una de las consecuencias. La foto simultánea, en paralelo, de Patricia Benavides castigada, sancionada, expulsada, y de Zoraida Ábalos triunfante, revela que el caviaraje ha vuelto y vuelve no solo para quedarse, sino para embestir con fuerza contra las fuerzas democráticas. Un caso concreto sobre el cual volvemos después de esta pausa es lo que está pasando con Mauricio Mulder y otros dirigentes apristas. Y con la propia Dina Boluarte. Así es. Ya, vamos a la pausa. Vamos a los comerciales. Muy bien, estamos de vuelta y antes de irnos a la pausa, Ángel, comentábamos el peligro que significa el poder que estas personas han tomado y el riesgo de que puedan lanzarse contra instituciones democráticas, contra partidos políticos, contra opositores a ciertas ideas que ellos representan. Y mencionamos el caso de Mauricio Mulder, sí, ¿no? A quien se le ha planteado una denuncia por el tema de los fondos de los partidos políticos, cosa que viene de hace más de una década, las donaciones para campaña, y él presentó como una cuestión previa que debía ser sometido al antejuicio en el Congreso de la República, cosa que le corresponde porque él fue congresista hasta septiembre del 2019. O sea, hasta septiembre de este año estaría con esa protección.
Sin embargo, el juez Carguancho, que otra vez ha vuelto a las primeras planas, después de que estuvo un tiempo silencioso, ha rechazado este pedido, diciendo que no, porque no se trata de una falta o un delito funcional, sino que es un tema penal diferente a este, cuando lo que se sabe, como tú muy bien podrás explicar, es quien determina eso es el Congreso. Por supuesto. No lo puede decir el juez así, adelantando una opinión sobre el tema. Parte de la protección que tienen los altos funcionarios del Estado, entre ellos los parlamentarios, los fiscales supremos, los vocales de la Corte Suprema, el defensor del pueblo y otros más, los ministros de Estado, es justamente que no pueden ser denunciados directamente. Claro, así es. Sino la denuncia tiene que ser evaluada por el Congreso de la República en un proceso que se conoce con el nombre de antejuicio. ¿Te das cuenta? Que se sigue como una denuncia constitucional, ¿no? El juicio se llama juicio político y en este caso concreto antejuicio. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es, si se declara fundado, el Congreso le levanta el fuero. Levanta el fuero, así es. La inmunidad que tiene, en este caso el parlamentario o el exparlamentario, y lo pone a disposición de la Fiscalía y el juzgado correspondiente para la investigación y juicio que cuando corresponde. Esto funciona para altos funcionarios, para parlamentarios en ejercicio del cargo y 5 años después. Los 5 años son para todos, o sea, la inmunidad es para mientras están en ejercicio y 5 años después, igual para Dina Boluarte también. 5 años después, todos tienen 5 años de la prerrogativa del antejuicio. ¿Te das cuenta? Incluyendo a la Presidenta de la República. Ahora, hay que recalcar algo más, ¿no? Este tema de financiamiento de los partidos políticos, hasta que se regula 2 años atrás, no era un delito. ¿no? Y entonces yo pensaba, como muchos, que estas cosas ya estaban pues quedando resueltas, y de pronto aparece esta acusación contra el partido aprista por este tema, que involucra principalmente a Mulder, porque era el encargado de estas cuestiones en ese momento, y a otros líderes del APRA, a los cuales además se les va a imponer una reparación de 60 millones de soles. Sí, pues, el abuso es manifiesto y revela que los caviares no por gusto tienen el Ministerio Público, pues no es que les gusta el ministerio, les gustan los pasadizos y toda la fanfarria que hay, no nos equivoquemos. Los caviares usan eso como un arma política, un arma que le da ventaja. Porque, repito, ninguna fuerza política, ningún partido político y ningún otro órgano tiene pues capacidad de meter preso, de incautar, de allanar, de impedirte que tú te desplaces, salgas al extranjero, qué sé yo. Ese es el tema de fondo. Ellos tienen un poder inconmensurable que no nace del voto popular, que no nace de rendir cuentas, porque esta gente no rinde cuentas porque creen que sus decisiones son conforme a su conciencia. El señor Corpancho, por ejemplo, es un juez que ya debió ser destituido y el Congreso ha debido insistir en eso, pero y poner a las instancias de la propia control interno del Poder Judicial que tiene un organismo, porque este señor se ha descubierto hasta en 2 oportunidades, en sentencias que ha dictado las tribunales superiores, de que él ni siquiera cumple el papel de juez de garantía que está establecido en el Código Procesal Penal, sino hace un copy-paste del USB que le da la Fiscalía con la acusación. O sea, es un mero tramitador, cuando el juez en este proceso es un juez que saca cara por los inculpados para que la Fiscalía no se exceda. Esa es un poco la dinámica que ha establecido el Código. La Fiscalía investiga y el juez de la investigación preparatoria cautela. ¿Protege los derechos de quién? De las personas que son objeto del proceso, para producir un equilibrio. Parece que la definición de Marita Barreto se está cumpliendo, ¿no? Tienes que demostrar que eres inocente. No, además estos jueces en realidad, en lugar de cumplir su papel, son verdugos. O sea, se ponen y permiten que la policía y los otros, o sea, ni siquiera hacen ningún tipo de reparo. Y eso es una desnaturalización del mecanismo procesal que está establecido en el Código, el cual habría yo que revisar a la luz de estas experiencias realmente perversas, ¿no? Ahora, esta especie de tiranía que se podría desarrollar a partir de este gobierno de los jueces, como se ha definido alguna vez, es posible también gracias a la debilidad del Ejecutivo y a la debilidad de un Congreso
el cual nadie respeta. Claro, ¿no? esto pasa porque la clase política peruana hoy en la actualidad y sus representantes en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, la verdad, son de pacotilla, son insignificantes. Claro. Ese es el tema. Y entonces, ante el vacío de poder, esta gente absolutamente audaz y sin escrúpulos ocupan esos espacios de poder y hacen lo que les da la gana. Así claro, es. El hecho que la señora Boluarte, en la última encuesta del IEP, tenga 5%, ¿no? Y bueno, y estoy seguro que las otras encuestas estarán por ahí 5, 6%. 5% de aprobación y en una línea que sigue bajando por el gráfico que vamos a ver ahora en pantalla. Evidentemente con eso tú no generas ningún respeto, no expresas ninguna autoridad y entonces... puede dejarla, puede hacer lo que le da la gana. Eso es lo que está pasando. No. La carencia, el repliegue de los demócratas está permitiendo que estos audaces caviares, desde el Ministerio Público o del control de la policía, hagan las tropelías que les da la gana. Mira, Ángel, hay un dato más en pantalla, que es la aprobación en los niveles más bajos, el D y el E, llega solamente al 3%. Sí, pues. O sea, la gente más pobre, los menos favorecidos, ya han perdido totalmente y absolutamente la confianza y la aprobación. Un daño gigantesco nos hace personajes como Dina Boluarte y muchos congresistas, pero Dina Boluarte en particular, al cual el Congreso se empeña en sostener porque es la puerta de entrada para que todas las acciones antidemocráticas que los caviares hacen desde el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Política puedan tener algún tipo de acogida. Mira, tiene verosimilitud, pues. Ahí tenemos el siguiente cuadro. 97% de las personas dicen que este gobierno terminará siendo reconocido como más corrupto que cualquier gobierno anterior. Sí, pues. Y toda esta gente, 97%, ya la parte positiva del gobierno de Dina Boluarte ya está en el margen de error de la encuesta. Sí, ya esto puede ser perfectamente. Mira, y esto, por ejemplo, ha permitido que el día de hoy, me contabas tú, el actual fiscal Villena presente una acusación, una denuncia constitucional, a sabiendas que no puede hacerlo, porque el artículo 117, que a él también lo obliga, le impide presentar este tipo de denuncias. Y el Congreso, porque no es que hace la denuncia para que el Congreso la guarde y espere que se vaya, no, señor. Eso tiene que presentarse en el momento que corresponda y esta denuncia tiene que ser rechazada. El Congreso debería devolvérsela y darla por no admitida porque no reúne los requisitos y es contrario a lo que establece el artículo constitucional, el 117. Ese artículo además es harto conocido hasta por los que no son abogados, por todo el mundo, porque recuerda tú toda la polémica que hubo cuando se quería acusar a Castillo. Por eso no se puede permitir esto que hagan este tipo de denuncias. Eso es como que una persona que no está legitimada pueda presentar también este tipo de denuncias. O sea, la ley establece quiénes pueden presentarlo. No cualquiera puede hacerlo. Así es. Ahora, mira, Ángel, lo que decíamos del Congreso, ¿no? Ahí también se repite la cifra. 6% de aprobación, 91% de desaprobación. Bueno, pues el Congreso ha decidido aunar su suerte y su destino a esta gente y entonces ahí está, pues. Y este desgobierno tiene consecuencias en el aspecto económico, ¿no? Y en el siguiente cuadro podemos ver que el 34% indica que su ingreso familiar no le alcanza y tiene grandes dificultades. 34%. Y en las zonas rurales y fuera de Lima, esto alcanza al 70%. De gente que dice, lo que ganamos en la casa no nos alcanza para vivir esta gente decorosamente. Como Pedro Castillo, Dina Boluarte y compañía han destruido la economía nacional, han perjudicado a la gente y ahí están los resultados. Claro, son creadores de pobreza, generadores de pobreza. Sí, pues estas izquierdas generan pobreza, no desarrollan fuerzas productivas ni nada por el estilo, ¿no? Y así es que estamos en esta crisis, que acá la comparan también con el barómetro de las Américas, ¿no? Y bueno, y se repite la situación terrible, trágica de la economía nacional. 70% de la población rural y fuera de Lima dice
que sus ingresos no le alcanzan para sobrevivir decorosamente. Sí, pues. ¿No? Bueno, no extraña, pues, sobre ese fondo no debe extrañar nada de lo que está pasando, ¿no? Acá tenemos la ficha técnica, que solamente la menciono. El error máximo estimado es 2.8, más menos 2.8. Es decir, que literalmente la aprobación de Dina Boluarte está en el margen de error. Está en el margen de error, o sea, puede convertirse en negativa. Y por otro lado, entonces, claro, en ese vacío, los caviares, desde el Ministerio Público, de la Judicatura, desde la policía, incluso pueden actuar y hacer lo que le da la gana. Lamentablemente estamos enfrentando esa situación. Ahora, Ángel, vámonos a la pausa y regresamos con nuestro invitado. Vamos a la pausa. Volvemos. Amigos, estamos de regreso en el programa y como siempre en la segunda parte tenemos un invitado. El día de hoy nos acompaña José Luis Delgado, líder del Partido Aprista y que ahora encabeza la comisión de celebración de los 100 años del APRA, ¿no? Que han tenido una magnífica presentación en Hacho hace unas semanas y que por supuesto continuarán a lo largo de este año, que es el año jubilar de los 100 años del APRA. El Partido Aprista, ahora aclararemos eso, es porque mucha gente confunde lo que es el Partido Aprista peruano con lo que es el APRA, ¿no? Son 100 años de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? De eso vamos a hablar, pero también algo que nos preocupa mucho, en la primera parte del programa, hemos estado comentando con Ángel esta especie de dictadura de guante blanco que está haciendo los jueces, los fiscales y toda esta mafia caviar enquistada en el Ministerio Público, y cómo también luego de lo que ha sucedido con la fiscal Benavides, con la reposición de la señora Ábalos, ahora parece que enfilan sus armas y sus cañones contra los partidos, ¿no? Está muy comentado en las redes sociales un manifiesto de solidaridad con Mauricio Mulder, que se ha visto sometido a una situación increíble en la cual no se permite que tenga antejuicio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos comentas de toda esta situación? Bueno, nosotros estamos celebrando los 100 años de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Fundó allá la Torre el 7 de mayo en la Ciudad de México. Hemos hecho una actuación muy buena el día 5 de mayo en la Plaza de Hacho, donde hemos llenado la Plaza de Hacho. Y no solamente hemos llenado, sino, es decir, hemos tenido que cerrar las puertas porque la gente venía. No solamente la gente ha venido, sino con un ánimo de celebrar, de festejar, con mística, con entrega. Y no todos apristas, ¿no? Porque 100 años no se cumple todos los días, Ángel, Claro, ¿no? claro. Y los demócratas en general celebramos que haya un partido que tenga una trayectoria como la del APRA. Claro, ¿no? sobre Y todo tener porque una defendemos la institución. libertad. Es decir, ¿no? La Instituciones de democracia. 100 años haciendo vida democrática. Entonces, muchos no apristas han estado también presentes en esta celebración. Claro. Y la verdad es que ha sido muy interesante, muy importante. Luego hemos ido a México y en San Ildefonso hemos celebrado también con representantes de otros partidos políticos y sobre todo con el PRI, ¿no? Y después hemos ido a una universidad en Miami y se ha celebrado en todo el Perú, bueno, en Lambayeque, en Piura, en Arequipa, en el Cusco. Antes hemos estado en el Cusco. Y no solamente eso, sino en todos los países, porque los apristas están en todas partes. Así que hemos estado celebrando con un lema muy interesante, muy importante. No le fallamos a Aya de la Torre. Figúrate tú, hace 45 años que se ha muerto Aya de la Torre y seguimos poniendo los bustos, seguimos celebrando con él a lo grande. Aya de la Torre, como decía un gran presidente costarricense, decía, Aya de la Torre hizo pensar a América Latina. Eso es Pepe Figueres. Y efectivamente es así. Antes se estudiaba en Europa y se venía con los conocimientos europeos y se traía a Perú o a los países indoamericanos y creían que esa era la norma, ¿no? Y Aya de la Torre dijo, no, nosotros somos realidades diferentes. O sea, las soluciones
los problemas tienen que ser diferentes. La realidad no se crea, la realidad se descubre, decía el maestro. Y eso es cierto. Entonces, bueno, eso pasa de la celebración. Ahora eso los ha asustado a los caviares, y los caviares enfilan sus baterías contra el Partido Aprista peruano y contra sus dirigentes. Mira, se basan en un hecho. Dicen que en 2006 Obres le entregó una plata a Luis Alba Castro, creo que $200.000 para la campaña. Pero ¿qué ocurre? Yo no sé si es cierto porque Lucho Alba dice que no. Sin embargo, vamos a suponer que fuera cierto. ¿Estaba tipificado como delito? No era delito. Estaba. Pero ellos arman toda una confabulación y arman cuatro expedientes. Eso es contra Alan García y también contra Lucho Alba. Contra Alan García, ya sabemos cómo acabó esta historia. Sí. Lo acorralaron y entonces este hombre se mató. Muy bien. Y contra Lucho Alba tiene problemas de orden ya de salud. De salud. Entonces no pueden atentar contra ellos. Entonces ahora enfilan contra los dirigentes del partido. Contra los altos dirigentes, con Jorge del Castillo, con Mulder, con Meche Cabanías, que no tienen absolutamente nada que ver. Pero ¿qué cosa? Es una mentira. Y parten de premisas falsas. Saben perfectamente que cuando llega a la Suprema, eso va a acabar. Eso no va a poder ser. No hay ningún tipo de justificación. Pero ya te han embarrado durante 6 meses. Embarrar. Hay que embarrar al APRA porque saben que es el único movimiento que les va a ganar las elecciones. Y entonces ellos no quieren absolutamente saber que el APRA les gane. Eso es lo que ocurre. Los caviares son gente que nunca gana elección. Siempre están... Pero siempre están cerca al poder. Siempre están al poder. Su especialidad es estar en el poder y chupasangre del No, pero Estado. ahora es más grave porque no están en cualquier parte, están en un poder muy sensible, que justamente es el Ministerio Público, parte del Poder Judicial y la Policía Política. Y eso es como tener las armas. Eso corresponde al siglo pasado a la presencia que tenían los militares. Imagínate un grupo de militares politizados que tengan tanques, bayonetas y sables, entonces imponen, como lo hizo Velasco acá, ¿te acuerdas? Hizo su política, su revolución, porque consideró que los partidos y los civiles ya no servían. Esto es una reedición en el siglo XXI de esa prepotencia, de quien no tiene razones, pero sí tiene fuerza. Y caramba, claro que la tienen fuerza para meterte preso, para perseguirte, para chuponearte, claro, para hacerte la vida imposible, para confiscar para quitarte el dominio de tu propiedad, para embargarte, en fin, tiene una serie de mecanismos para amedrentar a la gente. Mira, no hay ninguna fuerza política, ni la derecha ni izquierda, ni siquiera en la izquierda, que tenga esta capacidad, porque finalmente la política es un debate, yo debato contigo, tú debates conmigo, es una lucha de ideas y posiciones. Pero estos miserables, que no tienen esa capacidad, no tienen esa fuerza, encaramado en estos aparatos del Estado, utilizan esta fuerza policíaca, fiscales, fiscalía, para perseguirte, para hacerte la vida imposible, para meterte preso, para generar zozobra y sospecha sobre la gente de la cual tú tienes ascendencia. Pero más peligroso porque es con forma aparentemente democrática. Aparentemente justicia. Pero ¿qué ocurre? Porque una dictadura militar te agarra. Han politizado la justicia. Claro. Y entonces ellos que no tienen votos, ellos que no tienen movimiento político, sino es una mafia, ellos utilizan, primero, hacen tabla rasa de los políticos. Dicen que son corruptos, que son inmorales. Mira tú, apoyaron a la señora alcaldesa Villarán. ¿Quién es la que cobró $13 millones, por amor de Dios? Apoyaron a Vizcarra. ¿Quién es el que jugó con la vida de los peruanos? Apoyaron a Pedro Castillo, que es el colmo, el hombre más corrupto que hay. Han apoyado, Dina Boluarte ha sido candidata de este señor Pedro Castillo en su lista. Así es. Y quieren echar la culpa a otros. ¿Saben qué ocurre? Los caviares, francamente, ya da risa. Ellos saben perfectamente que la presencia del APRA va a ser muy significativa en este proceso del 26, si hay 26 o antes. Entonces, hay que atacar. Hay que atacar. Así es.
hay que atacar. Los militares, en el tiempo del militarismo, vetaban. Vetaban, igualito. Daban golpe. Estos no necesitan vetar, estos meten a la cárcel. Te meten preso Claro. o te persiguen. Nosotros decimos, tenemos la razón, pero vamos presos. No, pero mira Así tú, es. son eficaces porque mira lo que le han hecho a Alan García. Así es. O sea, no es una cosa para secundaria. Es tan letal como los militares Claro. golpistas, los gorilas de entonces. mataban. Que te mataban, Sánchez te Cerro perseguían. mató, Claro. es decir, Benavides mató, Pero claro, Odría Odría mató, mató también, claro. Es decir, y O- estos o en el mejor de los matan casos- civilmente. En el mejor de los casos te ponían un avión que te mandaban fuera del país. Claro, no, pero mataron ¿qué? Mataron, No. por ejemplo, a Arévalo, el 37. Ah, no, mataron claro. a quién? A Lucho Negreiros, el 50. Sí, Es decir, claro, a los mataron en Trujillo a 6.000 mártires. Y En el mataron a Callao, los marineros. los marineros del Callao. O sea, eso será. A hoy día no matan. Ellos agarran y te meten preso. Te anulan. O además te obligan y te cercan para que te... por ejemplo, Alan García se suicidó porque lo cercaron. Claro. Ellos lo habían chuponeado, ellos sabían lo que estaban haciendo. La verdad es que esta gente es muy mala. Y Muy mala. cuentan con una policía política, todo es Pero terrible. Y son peligrosísimos, ¿ah? Mira, ellos, no tienen escrúpulos. y además, mira tú, ya han logrado, decíamos, con la salida de Patricia Benavides y la reincorporación de Zoraida Ábalos, que podría ser la próxima fiscal de la Nación. Claro, Por claro. antigüedad, los fiscales, perdón, ellos recomponen, afirman su captura del Ministerio Público, el secuestro del organismo, y eso, repito, ellos lo usan como un arma letal para perseguir, para hacer política y para destruir a las fuerzas democráticas, sin duda alguna. Vamos a la pausa y después Ya. seguimos porque el tema está apasionante, pero el tiempo no perdona. Listo. Pásame tu agua. Bueno, estimados amigos, volvemos con nuestro programa Conversando con el Perú, aquí con la grata compañía de José Luis Delgado, con el cual hemos ya empezado a conversar tanto sobre este año jubilar, 100 años del movimiento latinoamericano, Alianza Popular Revolucionaria Americana, y la política justamente. Y yo quería preguntarte que a lo largo de este año 2024, que es un año importante, 100 años, que no se cumple sino más, y que es un orgullo para todos, ¿ah? Porque Así está es. bien, es una fiesta prista sin duda alguna, pero que haya instituciones que perduren, Así es. ¿no? Como el APRA, que ha tenido una tanta gravitación en la historia nacional, yo creo que ese es motivo de orgullo y satisfacción para todos los demócratas sin excepción. ¿Qué actividades, qué nos anuncias tú para los próximos? Mira, Ángel, Aya de la Torre, cuando creó el APRA, la razón de ser de la creación del APRA fue la integración latinoamericana. Sí. Es el único movimiento que planteó eso, ni de derecha ni de izquierda, planteó eso. Y después han seguido otros movimientos planteando, porque la integración es fundamental. Nosotros hemos sido un solo continente, somos los únicos que hemos sido un solo pueblo, un solo continente. Pero nos dividieron pues cuando vinieron los españoles y no hemos vuelto a reunirnos. Europa, por ejemplo, en el año 50 comenzó y ya se ha juntado, pese a las guerras, pese a que eran de diferentes, hablaban diferentes idiomas, de diferentes religiones, y había guerras tremendas. Se reunió por la cuestión económica, que es fundamental. Entonces, Aya de la Torre en 1978, en ese gran discurso que dio, Sí. cuando fue por primera vez un puesto que estuvo presidente de la Asamblea Constituyente y cobró un sol. Hay que recordar siempre me acuerdo. que fue un ejemplo. Este señor dijo, el Perú tiene todo para ganar si se hace la integración latinoamericana y tiene muchísimo que perder si no la hace. Y entonces él dijo, es necesaria una gran coordinadora para que los pueblos indoamericanos se junten. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hoy viene China, por ejemplo, y entra al puerto de Chancay. Tiene China el cobre, por ejemplo, y tiene la luz eléctrica y está entrando con mucha fuerza.
¿qué podemos negociar nosotros, una república de 33 millones de habitantes, con un pueblo continente como es China, que tiene 1.450 millones y es la segunda economía del mundo? ¿Y por qué no decirte la primera? ¿Podemos negociar de igual a igual? No. Ese es el mandato de Víctor Raúl. Entonces, nosotros, cumpliendo 100 años, vamos a ser una gran coordinadora en todos los pueblos indoamericanos para tratar de juntarnos. Es difícil, pero va a haber momentos que muchos movimientos políticos en cada país nos vamos a poner de acuerdo. Y lo otro es la creación de un instituto que se llama Víctor Raúl Ayala Torres para plantear lo que se llama la integración. Eso es una cosa bien interesante que la hemos planteado y creo que es fundamental. Pero aparte estamos celebrando pues, a lo grande. Estos años, por ejemplo, acabo de sacar un libro, hemos sacado un libro de las revistas gráficas del APRA, que la hizo Ayala Torres con Andrés Tausen, ¿me entiendes? Y francamente ha salido un libro muy interesante. Hay otro libro sobre la revolución de Trujillo 32 que le escribe un profesor que no tiene nada que ver con el APRA, más bien al revés, que es de San Marcos, pero sin embargo rinde homenaje pues, a la revolución de Trujillo. Revolución del Trujillo que se levantó porque francamente el dictador Sánchez Cerro mataba gente. Claro. Y entonces ellos se levantaron, pueblo valiente, y murieron 6.000. Tenemos muchas cosas. Por ejemplo, estamos coordinando con muchas actividades de tipo intelectual, ¿no? Se va a hacer ensayos con respecto a lo que significa el APRA y lo que ha significado el APRA en todos estos 100 años, ¿no? Yo creo que vivir 100 años, es decir, es bien difícil. Un siglo. Es un siglo, ¿no? Y haber luchado tanto, ¿no? Por cambiar el Perú. Yo siempre sostengo la tesis de Ayala Torres, fue un apóstol, se enfrentó a todos los grupos de poder y nunca tuvo un interés económico, sino querer cambiar el país. Mucha injusticia. Decían, el APRA luchó por la libertad, porque habían puros militares y dictadores, y luchó por la justicia social. Por la libertad estamos, pero hoy día tenemos no a los militares golpistas, ahora tenemos a los caviares golpistas y que quieren acabar con la libertad y quieren meter preso a la gente. Que resulta una transformación perversa de lo que es este control. Esos son en realidad gente muy mala que tenemos que tener claridad y saber perfectamente cómo los combatimos. No solamente ideológicamente. No pueden agarrar una institución como es el Poder Judicial y el Ministerio Público para utilizarlo políticamente y acabar con los adversarios. De eso se trata, porque justamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, son instituciones arbitrales que están por encima de la contienda política y su misión justamente es garantizar que el proceso político democrático se desenvuelva con naturalidad conforme a ley, como lo dice la Constitución, y resuelve los casos particulares cuando hay controversias. Pero para hacer eso tú tienes que tener una enorme legitimidad, exactamente como los árbitros en un partido de fútbol, cuya decisión no se discute. Imagínate tú si tú tuvieras la sospecha que los árbitros, el VAR y los jueces de línea están apoyando. Se acabó pues el espectáculo deportivo. No puede funcionar ninguna actividad importante si es que la instancia que tiene que hacer de juez, de control, es una instancia parcializada que juega a favor de uno de los bandos que están en la contienda propiamente dicha. De acuerdo, mira tú, estos señores fiscales hoy parecen políticos. Ellos salen a la televisión, a la radio, opinan. ¿Cuándo se ha visto que un fiscal hable y diga y salga a la televisión? ¿Qué cosa decimos los abogados? Buscando el aplauso público. Claro, ¿qué decimos los abogados? El expediente habla. Sí. No hay verdades, está en el expediente. No, el señor Domingo Pérez
Y ojalá que no me meta preso. Pues, Sí, pues, sí, sí. Y el señor Vela. Que además son un par de incompetentes. Son políticos. Pero además hacen unas interpretaciones antojadizas que no están autorizados para ello. La Fiscalía y el Poder Judicial aplica la ley preexistente a una situación concreta. Ellos no pueden crear figuras jurídicas y delictivas como lo hacen. Miren, por ejemplo, esto que hemos hablado de Mauricio Murla, que el juez Corpancho dice que a su juicio no es un delito de función, está fuera de su competencia, pero se arroga con una total forma de ser sinvergüenza esa potestad que no la tiene. Eso lo dice el Congreso en última instancia, que finalmente le levantará el fuero o no a Mauricio y verá si lo pone o no a disposición del Poder Judicial. Pero no es el Corpancho el que está autorizado para hacerlo. Figúrate, parte de una premisa tremendamente falsa. Parten de que en el 2006 le dieron $200.000 a Lucho Alba Castro. Estaba previsto, estaba tipificado. Eso no era delito. Entonces no era delito. O sea, aquí los de... ¿Dónde vamos nosotros en las escuelas de Derecho, tú también hemos aprendido que la ley penal no tiene efecto retroactivo. Entonces, el delito de financiamiento ilegal se ha creado el año 2020 y tantos. Sí. Hace 2 años, creo, 3 años. Hace 2 años, 3 años. Sí, claro. Y entonces no se puede aplicar retroactivamente, ni se puede crear figuras de que ese dinero es una especie de lavado de activos tampoco. ¿Qué es lavado de activos? Lavado de activos es cuando yo te doy un dinero para que tú lo metas y te devuelvo un beneficio. ¿Quién va a devolver? ¿Quién va a devolver ahí? ¿Me entiendes? Esto es un aporte. La verdad es que ya se están pasando de castaño oscuro. Ya es el crimen más grande que están haciendo y hoy quieren acabar con un movimiento político o con los dirigentes de un movimiento político y nosotros rechazamos enérgicamente y vamos a darle cuartel porque no vamos a Hay que prepararse para eso porque van a venir combates. Ya es tiempo que las fuerzas democráticas se unan y le pongan contra. Vamos a recorrer todo el Perú. Y tengamos conciencia de un problema de esta naturaleza porque, repito, ellos tienen unas armas que no las tenemos nosotros. Claro. Ni tú ni yo podemos meter preso a nadie. Ellos sí. Ellos sí. Ellos claro. Te pueden seguir, te pueden perseguir, te pueden chuponear. Sí. Con estos recursos como la prisión preventiva, preliminar, ya ahí... Son expertos en eso. Claro. Pero vamos a salir a recorrer todo el Perú, hablando con la gente, hablando con los compañeros y haciendo levantar. En realidad nosotros necesitamos estar presentes en todas partes y defender la democracia. Así como nos enfrentamos a los grupos de poder, hoy tenemos que enfrentarnos a este grupo nefasto de poder de los caviares. Bueno, así que eso es lo que va a pasar. Nosotros te deseamos todos los éxitos, ¿verdad? Tanto partidariamente como creo que esa es una lucha, un capítulo de la lucha por la democracia en el Perú, erradicar a esta gente perversa. Y yo quería agradecerte, Pepe Lucho, tu generosidad por haber venido acá en un día salvando el tránsito infernal de la capital. Infernal. ¿No? Yo les agradezco muchísimo a ustedes y les digo sinceramente que estamos muy felices porque el pueblo aprista ha respondido, porque el pueblo democrático ha respondido y el APRA es una alternativa en 2026. Perfecto. Con tranquilidad nosotros vamos a trabajar palmo a palmo, hombre a hombre y van a ver ustedes que vamos a dar un buen resultado, sobre todo para defender la democracia, para defender la libertad y la justicia social. Perfecto. Muy bien, amigos, eso es todo. Hemos llegado al final de nuestro programa Conversando con el Perú. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche por BHTV, nuestro canal, y las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el Portal Abeja y 20 repetidoras más a nivel nacional. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.